La clave está en recordar que tú tienes la clave. Me encanta esta frase y quiero compartirte cómo la entiendo, cómo la profundizo. La clave está en recordar que tú tienes la clave. Y lo más importante es recordar, porque muchas veces no es que tengamos que aprender algo, que obtener nuevo conocimiento. Necesitamos recordar algo que ya sabemos y que no se nos olvidó del todo, pero estamos distraídos y estamos en una especie de amnesia colectiva, de distracción colectiva que nos genera amnesia, que nos genera pérdida de memoria. Y lo que olvidamos es que la clave está en nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave está en darse cuenta. Y darse cuenta es una palabra muy similar a la palabra conciencia. Cuando creamos conciencia es cuando nos damos cuenta de algo, profundizamos el entendimiento que tenemos sobre algo. Y en México hay una frase que me gusta mucho. Cuando la gente dice, ya me cayó el 20, ya entendí verdaderamente de qué se trata. Es muy similar a un proceso de iluminación, o lo que podemos llamar el despertar, cuando te quitan el velo de la ilusión, cuando de repente pasas de la oscuridad y la confusión de no saber a la claridad de saber. Ese es el proceso de darse cuenta. Pero cuando hablo de la clave, y me refiero a la clave de la vida, la clave está en recordar que tú tienes la clave. Y la clave está en darse cuenta en que tu poder divino es la creatividad. Que hay en ti un poder creativo que genera una necesidad orgánica natural de crear, de construir. Y en esto te quiero compartir una historia rapidísimo. El año pasado conocí al creador de una plataforma que se llama Skool. Es un emprendedor muy exitoso que se llama Sam Ovens. Yo he aprendido muchas cosas de él. Y una de las cosas que más me han cambiado, que aprendí de él, es que le preguntaron, oye, ¿por qué creaste Skool? ¿Es algo altruista, como de que querías cambiar el mundo, querías cambiar la industria, revolucionar la educación, crear plataformas que faciliten comunidades en donde la gente puede tanto enseñar como aprender? Y dijo, no, nada de eso. Qué chingón que lo que yo creé esté teniendo resultados y haga todas estas cosas que dices, pero en realidad, en el fondo de las cosas, yo construí Skool porque construir es divertido. Eso fue lo que dijo Sam Ovens. Y me impactó bastante, porque la manera en la que lo explicó tiene mucho sentido. Dijo que como emprendedores tenemos que estar muy conectados con por qué queremos hacer algo, por qué queremos crear algo y construir algo. Y que una de las respuestas más auténticas, más verdaderas que podemos tener es porque es divertido, porque quiero, porque me gusta, porque está chingón, porque verdaderamente es muy divertido, me apasiona, me llena. Y creo que cuando llegas a ese entendimiento puedes lograr muchas cosas y puedes crear desde un espacio muy puro. Y cuando eres niño, ese es uno de los sentimientos más puros que puedes tener. Y es además uno de los juegos más populares y más normales que se dan. Vamos a construir algo. ¿Qué vamos a hacer con Lego? ¿O qué vamos a construir con arena? Pero siempre es algo que vamos a construir. Vamos a crear un castillo, vamos a crear una casa, vamos a crear una carretera, un puente. Y eso es algo que, como a cualquier niño le despierta la imaginación
y le despierta esa capacidad creadora de hacer desde un espacio en donde hacer es libre de esfuerzo. Estás inmerso en esa creatividad y eso se llama el estado de flujo creativo. Y puedes aprender a entrar en ese estado de flujo creativo. Pero todo viene desde ese darse cuenta, desde obtener esa claridad que, ok, yo vine aquí a crear. Y después viene la pregunta, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero crear que para mí sea divertido crear y que después de conectarme con eso que me genera una pasión por construir algo verdadera, todo lo demás se puede dar? Y no sabes en realidad el impacto que puede tener lo que estás creando cuando lo creas desde esa fuerza interna, desde esa intención pura. Y te quiero dejar nada más con 3 preguntas muy importantes que cualquier creador, en cualquier parte de su proceso creativo, debería siempre de tener muy presente y de tener esa claridad y esa conciencia de darse cuenta y de tener el conocimiento y la certeza de cuáles son las condiciones, cuáles son los detalles, los valores, los principios que guían ese proceso creativo. Y estas 3 preguntas te las dejo para que las reflexiones. Yo ahorita que terminemos este video también voy a volver a reflexionar, porque estas son preguntas que se reflexionan, se vuelven a reflexionar, se deciden y se vuelven a decidir. Y es un estira y afloje, es una danza muy bella entre nuestra relación con las respuestas a estas 3 preguntas. Y la primera es, ¿qué estoy construyendo? ¿Qué quiero construir? Eso es la base de todo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que tiene tener esa claridad. ¿Qué podría ser para mí muy divertido construir? ¿Qué convertiría mi vida en una aventura de creatividad? Después de eso es muy importante que te preguntes, ¿qué voy a hacer mañana para empezar a levantar esto que estoy construyendo? Y que te imagines haciendo esa actividad de manera exitosa, lográndola, y si puedes, mientras te estás quedando dormido, te visualices paso por paso como si estuvieras viéndote en una película, realizar esa acción de manera exitosa. Y debe de ser una acción en general difícil, que te genere resistencia, que digas, si hago esto mañana va a ser un gran día y voy a haber avanzado mucho. Y después la tercera pregunta es, ¿estoy haciendo esto todos los días de manera consecutiva por un periodo largo de tiempo? Porque al final del día, lo que verdaderamente tiene un cambio en el proceso de modificar la realidad maleable es lo que hacemos una y otra vez de manera constante por un periodo largo de tiempo, por lo menos 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Y cuando empiezas a medir y a responder la pregunta, ¿verdaderamente estoy siendo constante? Eso quiere decir que tienes que registrar, tienes que medir, tienes que decir, esto hice hoy no hice nada, hoy logré estas 3 cosas, hoy hice lo que dije que tenía que hacer, hoy no hice lo que dije que iba a hacer. Y que no lo dejes pasar, que lo lleves a un cuaderno, a una hoja de cálculo en la computadora si gustas, pero que lo empieces a registrar. Entonces las 3 preguntas, de nuevo y para cerrar, son, ¿qué estoy construyendo? Y llévalo a un grado de claridad extrema. Contesta con detalle. ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué voy a hacer mañana? Que es una tarea importante que podría avanzar considerablemente este proyecto y que me genera resistencia, justamente probablemente porque no es fácil hacer las tareas que generan más avance. Y verdaderamente estoy haciendo esto todos los días de manera constante, y que empieces a registrar lo que haces, lo que no haces todos los días. ¿Por qué? Porque así nos dejamos de autoengañar y autosabotear. Cuando generamos claridad y generamos ese sentido de responsabilidad y de disciplina y de registrar y medir, todo empieza a cambiar y las cosas empiezan a mejorar. Y tu vida verdaderamente empieza a cobrar mucho significado interno
porque entiendes que estás construyendo algo que tú decidiste, que tú quieres construir y que es para ti profundamente divertido y significativo. Entonces, si tú ahorita eres una persona que está trabajando en un empleo para cumplir el proyecto de construcción y de creación de alguien más, está muy bien. No quiere decir que está mal, está muy bien, porque estás siendo útil y estás creando energía en tu vida y estás siendo parte de la creación de valor y la solución de problemas. Pero quizá poco a poco puedas empezar a pensar en estas preguntas y profundizarlas para ti. Además de este trabajo que tengo, ¿cómo puedo poco a poco recuperar tiempo para pensar, primero empezar a pensar qué quiero construir para mí? Y tratar de evitar convertirte en el tipo de persona que solamente vive para trabajar, para su trabajo y para trabajar para los planes de alguien más. Y que hasta el descanso mismo es descansar para poder volver a trabajar. Entonces es importante que si sí eres una persona que trabaja para alguien más, poco a poco empieces a tener la urgencia de ir recuperando tu tiempo e ir priorizando cómo puedo transitar a cada vez darle más tiempo a lo que yo quiero construir para mí y cómo puedo todos los días empezar a hacer por lo menos una cosita, un pasito, para que mi propia construcción de mi propio destino empiece a florecer.